qué bueno que hablas de Dios, qué bueno que me estás diciendo de Dios, porque ahorita decides o tu Dios o yo. No me pongas a elegir porque ya perdiste. Más tardé en decir esta frase que yo ya estaba en la calle. O sea, dame permiso quedarme en lo que veo a donde llevo a mis hijos y no, vámonos para la calle. Elegiste a Dios, que tu Dios te dé de comer, que tu Dios te dé casa, que tu Dios te dé chamarra y que tu Dios te dé tu bolsa, con mucho sarcasmo. Y sabes, eso me dolió tanto que yo me regreso, avanzo a mis hijos y me regreso. Yo le digo a mi esposo, yo nada más te digo una cosa, así seas ciego, manco o cojo, tú vas a glorificar a Cristo. Hola, hola, bendiciones, bienvenidos a un testimonio impactante más aquí en nuestro canal de Ami y Andy. Te invitamos a que te quedes al final porque seguramente Dios va a hablarte. Es un testimonio padrísimo y hoy tenemos una invitada especial. Ella es Guille y bueno, Guille, gracias por tu tiempo, gracias por querer platicar de las maravillas que solo nuestro Dios puede hacer. Te entregamos los micrófonos, así que cuéntanos lo que Dios hizo. Hola, hola, hola a todos los que nos ven, nos están viendo y nos van a ver más adelante. Bueno, pues yo soy Guille Villa y amo a Cristo con todo mi corazón. Yo lo conozco aproximadamente, yo conocí a Cristo aproximadamente hace 30 años casi 30 años. Cuando yo llego a Cristo, yo llego con una vida totalmente destrozada. Cuando yo me caso, como la mayoría de las personas o de las mujeres, por lo menos en mi caso, con una ilusión de ser feliz, de tener una familia. El sueño más grande de mi vida fue tener una familia. Y cuando yo me caso, con la convicción de que iba a ser para siempre. Entonces, yo me caso, las cosas son completamente diferentes. Desde el primer día que yo me caso, las cosas salen mal, todo estaba mal. Pero yo no me quería dar cuenta. Yo caminaba en mis fuerzas, con mis sueños, con mis ilusiones, unas ilusiones grandísimas de ser feliz, de vivir mi cuento de hadas. Pero el primer día todo cambia, absolutamente todo. Desde ese momento, cuando termina la comida y que pues vamos a bailar el vals de novios, de esposos por primera vez. Oh, sorpresa, el novio ya no estaba, se había ido con otra persona. Entonces desde ahí empezó todo mal. El no tener una identidad, el no tener un amor propio, una valía. Mi familia de origen no me enseñó eso, no me enseñó a amarme, no me enseñó a valorarme, no me enseñó a respetarme. Y yo creía que esa era la manera de vivir, la manera correcta, como mi familia me lo había enseñado. Y desde ahí pues todo estaba mal. Hoy puedo entender que pude anular esa boda, pero por el temor al que dirán, por el temor a qué va a decir la gente, por vivir de apariencia solamente, dejé que las cosas pasaran. Como que no pasó nada, él estaba con otra persona, al otro día pues desperté y pues ya tenía que irme estaba en la casa de mis suegros, tuve que irme y que no pasó nada, ¿no? Aparentemente, pero desde ese momento algo se rompió dentro de mí y había esa incertidumbre. Entonces, pues mi esposo aparece unos días después, ya en el departamento que habíamos rentado y todo está mal, todo estuvo mal desde ese día. Había esa incertidumbre, esa tristeza en mi corazón y desde ahí empezó el proceso. Todo fue muy, muy duro. Cuando, cuando llega mi primer embarazo, eh, pues vienen las golpizas. A los 6 meses, mi hijo el mayor estuve a punto de perderlo por una golpiza que me dio. Y yo seguía adelante, creyendo que todo iba a cambiar, que todo con amor lo iba a cambiar. Pero yo no podía dar lo que no tenía, yo no tenía un verdadero amor. Pasaron los años,
llegó mi segundo hijo con circunstancias muy similares. Cada vez esa situación se fue agravando y yo fui menguando como persona. Fui menguando, me fui más opacada y apocada cada vez más y más y más, hasta perder el sentido de vivir. Yo ya no tenía ganas de vivir. Yo sentía que mi vida no tenía sentido. Yo sentía que nadie me quería, que a nadie le importaba. Mi papá ya había muerto para esa época. Mi mamá me exigía a mí y me decía, no, es que tú haz las cosas bien, no es que tú pórtate bien, es que tú... Entonces mi mamá me exigía a mí y yo me sentía más mal. Yo me sentía cada día peor, que yo era la responsable de la situación que yo estaba viviendo. Un esposo violento, agresivo, grosero, prepotente, eh, machista a 100%. Tampoco me quiero hacer la víctima, porque en mi familia de origen yo viví un matriarcado. Entonces, había una situación muy fuerte entre él y yo, una situación, una lucha de poder. Entonces, yo a mi manera, como mujer, lo agredía con palabras, con actitudes. Eso se fue haciendo una lucha de poder muy grande, pero obviamente él siempre me vencía. Él siempre me vencía. Y yo aparentemente, obviamente yo vivía de apariencias hasta ese momento. Pasaron los años, mis hijos crecieron, estaban pequeños y eso fue cada vez más fuerte hasta que les digo, yo definitivamente me di por vencida y dije, ya no tiene caso. Mi vida no tiene sentido porque sus palabras de él eran siempre, ni para esto sirves, no sirves para nada, no eres nada, no vales nada. E incluso si yo les decía a mis hijos, hagan esto, no, 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 ustedes no tienen por qué hacer nada. Para eso ella está aquí. Ella no es nadie para decirles lo que tienen que hacer. Ella no es nadie para dirigirles su vida. Ella no es nadie para elegirles sus amistades. Ella no es nadie para... Esa fue la lección que mis hijos siempre vivieron. Yo no era nadie. En esa casa yo no era nadie, solamente era la que limpiaba, la que hacía la comida, la que dirigía las tareas, la que hacía todo. Era la persona, la muchacha de la casa. Eso era para mi esposo y para ellos. Yo así lo visualizaba. Te digo, pasan los años y cada vez yo menguando más y más y más y más, hasta que llegó el punto de decir, ya no quiero vivir. Decía, pues mi familia vive una situación financiera estable, no van a dejar a mis hijos, mi mamá no los va a dejar, mi hermano no los va a dejar. Mi hermano y mi mamá pues de alguna manera me sostenían, sobre todo mi hermano. Yo fui muy amada por mi hermano, el único varón. Entonces, él me amaba mucho. Yo decía, a mí, él no va a dejar a mis hijos, porque siempre estaba viendo, si nos faltaba algo, él nos apoyaba. Si no tenía yo algo, él me apoyaba. Si yo necesitaba zapatos, él me los compraba. Si yo necesitaba, él estaba siempre pendiente de mí, pero nunca intervino en mi relación. Él me dejó tomar mis decisiones. Y ese es un amor bien hermoso, porque es como el amor que Dios da. No te pone condiciones y te apoya y te aporta y te da a pesar de. Entonces mi hermano, yo dije, no, no va a dejar a mis hijos. Y tomó la decisión de lanzarme al tren en mi camioneta. ¿Y qué creen? Que no me pasó nada? La camioneta se deshizo y no me pasó absolutamente nada. Eh, pasa el tiempo y mi esposo él era policía, pero después era escolta del gobernador del Estado de México y siempre había armas en casa. Y de alguna manera yo sabía manejar las armas porque mi hermano había sido militar y él siempre nos enseñó, equivocadamente, pero nos enseñó desde muy pequeños. Entonces yo sabía perfectamente manejar un arma y un arma que estaba en óptimas condiciones porque con esa arma protegían al gobernador del Estado de México. Y en una ocasión yo tomé la decisión, cuando mi esposo estaba dormido, tomar el arma y dispararme. Y lo hice, pero el arma la bala no salió.
Ese es uno de los grandes milagros que hoy le puedo decir. Estoy segura que fue Cristo el que intervino porque había un propósito detrás de todo eso. Yo no lo entendí en ese momento. Y entonces caigo en una depresión terrible. Salgo un día como zombie así, sin saber a dónde iba, perdida totalmente, totalmente sin sentido de vivir, sin ganas de vivir, sin nada. O sea, hoy lo recuerdo así como muy vagamente, pero sí recuerdo que salgo y encuentro una persona y esa persona me comparte. Yo asisto a la iglesia, empiezo a asistir a la iglesia, Amistad Toluca en esa época. Llego, solo me dieron la dirección, quiero decirles, nadie me llevó así como que de la manita, nadie, oye, yo te llevo, te traigo, como muchas veces yo lo he hecho. No, a mí solo me dieron la dirección y los horarios. Era tanta mi necesidad, porque yo buscaba a Dios, yo lo buscaba, pero mi esposo tampoco me permitía, aun que yo vivía dentro de una religión tradicional, él no me permitía tener a nada, ni ir a la iglesia, ni nada. Él no quería nada con Dios. Entonces yo tomo la decisión y dije, sí, yo necesito a Dios. No, yo ya no le encontraba salida a mi vida. Cada día era peor la violencia. Él era bastante agresivo y tomaba muchísimo. Entonces, cada que tenía descanso tomaba mucho y era demasiado violento. Entonces, yo sentí que ya no tenía salida a mi vida. Y después de eso, voy, asisto a Amistad. No, desde el primer día que yo llegué, yo recuerdo que llegué con mis hijitos y me paro hasta atrás, llegué muy tempranito y me quedo hasta atrás, me pasan los edecanes y yo dije, bueno, pues yo me quedo aquí atrás, porque yo no sabía lo que iba, yo nunca había asistido a nada, no sabía, yo decía, si algo raro hacen, yo aquí hasta atrás salgo corriendo. Yo dije, yo no sé qué hagan, pero bueno, yo buscando a Dios, yo iba buscando a Dios. Entonces empieza la alabanza y mi espíritu se quebranta desde ahí. Empieza la alabanza de Jesús Adrián Romero de ¿qué sería de mí? No, no, no. Ahí me empezó una administración hermosísima. Yo empecé llora y llora y llora. Y la mujer que pensó salir corriendo cuando empezaran a hacer algo fue la primerita que cayó, de verdad, desde la alabanza. Escuché la predicación y fue como un bálsamo, como que algo regresó a mí, como que eso que se quebró el día que me casé, eso empezó a sanar. Fue un bálsamo, fue algo tan hermoso, tan indescriptible. Y cuando llega la administración, recuerdo perfectamente el predicador, fue Fernando Ramírez, dio un tema sobre el manto y yo decidí, dijo, ¿quién quiere estar bajo el manto? Y yo, bueno, fui la primera que llegué hasta enfrente, recibí, bueno, ahí me quedé horas llorando y así. Y desde ese día yo me enamoré. Yo me enamoré de Jesús porque algo pasó dentro de mí. Hoy, hoy sé que fue el Espíritu Santo. Hoy sé que Él vino a mi encuentro. Lo busqué tanto que Él vino a mi encuentro. Entonces fue algo tan indescriptible, tan hermoso, tan maravilloso que pasó dentro de mí. O sea, lo tienes que sentir para que solamente los que lo han sentido me pueden entender. Pueden entender ese encuentro con el Espíritu Santo, ese encuentro con Jesús que yo tuve en ese día. Entonces yo me enamoro perdidamente de Jesús y empiezo a asistir sin dejar de ir. Entonces mi esposo se da cuenta, pues ya no va, se empezó a ponerme obstáculos. La distancia, no sé cuántos kilómetros haya, pero llegó el punto en que ya no quería que yo fuera, porque él obviamente me veía feliz, me veía diferente, y es algo que no toleraba. Entonces empezó a como persecución aún dentro de mi casa. No vas a ningún lado, no vas a salir. Y me dejaba sin dinero y no me daba dinero para que yo no tuviera para ir ni al estudio de mujeres
ni los domingos, porque como él trabajaba con el gobernador no tenía un día libre, ni aún a veces ni los domingos. Entonces empezó esa persecución terrible, porque me llamaba por teléfono, yo no tenía celular, pero había teléfono fijo en casa. Entonces, cada que me llamaba, si yo no estaba, eran cosas terribles que yo vivía, muy horribles, mucha violencia física, verbal, emocional, psicológica, a un grado extremo, de verdad. Hoy te lo puedo decir, eso era un grado extremo. Yo he visto mujeres violentadas, pero creo que de todas las que yo he escuchado, las rebaso todavía. Entonces, yo reconozco quién era mi Dios. Entonces me empieza a encerrar, pero para ese momento yo ya me había comprado una Biblia, me había comprado un devocional y ahí me encerraba. No me dejaba salir más que para ir por mis hijos a la escuela y regresar. Y si yo o sea, él sabía los horarios. Y si yo fuera de ese horario no contestaba el teléfono, yo sabía lo que venía después. Entonces yo salía corriendo por mis hijitos y me regresaba corriendo y así. Pero en ese tiempo, yo creía, yo creía, si yo voy a la iglesia y los domingos y recibía las promesas y recibía las palabras y yo me venía, la palabra de Dios y yo me venía llena y sentía como que en la semana iba a pasar el milagro, pero no, no es así. Hoy después de tantos años, yo puedo decir que Dios nos lleva primero a un proceso y a una purificación. Hagan de cuenta como cuando el pueblo de Israel lo saca de Egipto y lo lleva al desierto para purificarlo, para cambiar su manera de pensar a través de esa vivencia en el desierto. Entonces Dios me lleva literal a ese desierto, pero en ese desierto, lejos de que yo me quejara, yo tenía hambre. Yo me había enamorado, ya me había cautivado de tal manera el Espíritu Santo que yo anhelaba. Entonces yo iba corriendo a dejar a mis hijos, regresaba y yo lo primero que hacía era buscar la palabra y me la bebía y me la bebía y aprendía, ayunaba. Cuando más no me daba dinero, era bendición para mí porque yo ayunaba. Con que mis hijos tuvieran para comer y yo buscaba que comieran mis hijos, yo ayunaba y ofrecía mi ayuno. Ayunaba. ¿Cuántos ayunos tuve? Muchísimos, muchísimos. Hoy sé el poder del ayuno. Pero, ¿sabes? A través de esos ayunos aprendí a escuchar la voz de Dios. Y me daba palabra, y me daba promesa, y me decía cuánto me amaba. Yo entendía, yo en esa época yo pensaba que yo así que ayunaba para hacer como un trueque, yo ayuno y tú me das. Yo ayuno y tú me vas a dar algo a cambio, Dios, porque no conocía. En el proceso fui aprendiendo que lo único que pasaba a través del ayuno es que mi carne menguaba, mi espíritu se fortalecía y entonces podía escuchar la voz y la dirección de Dios. Pero no era un trueque, pero al principio yo pues estaba pequeña en la palabra y yo creía que era así. Conocer a Dios es conocer a su palabra. Entonces el estar encerrada era dedicarme a estudiar la palabra. Yo no tenía teléfono, gracias a Dios. Yo no tenía nada que me distrajera porque todo me quitaba, pero yo aprovechaba y me alimentaba de la palabra y conocí quién era mi Dios. Y me enamoré cada día más y me enamoraba y me enamoraba. Pero pasaron los años porque yo entré a ese proceso. Entonces yo no entendía. Entonces, sí en mi vida también se alargó un poco más porque no entendía, pero mientras más fui conociendo a Dios, ese proceso se fue cumpliendo, fue cumpliéndose la promesa en mi vida. Y entonces fui creciendo espiritualmente, fui entendiendo y obedeciendo la palabra. Y entonces llega la situación en que yo ya estaba, pero perdidamente enamorada de Jesús. Y me empiezo a ir a la iglesia. Yo oraba, yo le decía, voy a ir los domingos. Y a través de oración y de ayuno y de darle bien, cada que él me daba un mal, yo aprendí. La palabra de Dios es muy clara y dice que no te dejes vencer de lo malo, que venzas al mal con el bien. Y fue una palabra rema que yo tuve en ese tiempo. Entonces, por cada mal que él me hacía, por cada agresión, yo le regresaba un bien.
todo le tenía en orden, todo, bueno, le hacía de comer lo que le gustaba y mientras más mal me trataba, más bien le hacía yo, porque la palabra lo decía, decía, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y yo no entendía, pero yo lo hacía. Y yo veía y se desesperaba. Y un día llega el punto en que me iba a golpear y le voy a decir, ok, si me vas a golpear, adelante, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, si lo vas a hacer, adelante. Pero yo sé que ya era la gracia de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo en mi vida. Y yo no sé de qué manera me vio que solo me empujó y me dijo, no vale la pena. Nunca jamás me volvió a poner una mano encima. No porque yo le dijera ni lo amenazara ni nada. Yo sé que era Dios el que ya estaba defendiéndome de manera sobrenatural, pero yo todavía estaba en proceso. Los procesos de Dios no son agradables, pero son perfectos. A veces no entendemos esos procesos y en ese momento yo no lo entendí, pero yo estaba enamorada de Cristo y no me importaba lo que yo decía, si yo regreso atrás, ¿qué va a pasar de mi vida? Esto es lo único que le ha dado sentido a mi vida, así que no me importa lo que viva, no me importa lo que pase, yo voy a seguir a Cristo. No me importan las circunstancias, así como Job. O sea, aunque tú me mates, en ti esperaré, yo le decía. No me importa lo que tú me hagas, Dios. Hoy te conozco, sé quién eres. Yo esperaré en ti. Tú no fallas. Pero yo no entendía todavía el proceso, pero yo estaba enamorada. Sigo adelante, empiezo a ir a la iglesia, me quitan las finanzas totalmente y yo me iba caminando. Eran muchos kilómetros de Metepec a Alfredo del Mazo y López Portillo. No sé los kilómetros, pero yo me iba caminando a las 6 de la mañana, levantaba a mis hijos, estaban chiquitos, y me los llevaba caminando. Hace unos días platicaba con uno de mis hijos y me decía, mamá, y cuando llovía, tú no sabes qué horrible era que los zapatos ya tenían hoyos y nos mojábamos y se sentía horrible y luego nos metías cartoncitos, pero el cartón se mojaba y las piedras nos lastimaban y mamá, tú no entendías eso. Y apenas hace poco me lo decían y yo, era tanta mi necesidad que yo caminaba y no me importaba. No me importaba no tener dinero, no me importaba no tener para comer. Mi alimento era del cielo. Fue un proceso muy duro para mis hijos también. Pero sabes una cosa, Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando yo empiezo a servir a Cristo igual, Dios me da gracia y empieza a dar, o sea, a salirme sin que me dijera nada, pero pasó un tiempo y un día yo llego de servir de la iglesia en la noche y y me dice que dónde estaba. Vengo de la iglesia, fui a servir y me dice, bueno, y me empezó a agredir, a decir cosas terribles. Yo le dije, no me pongas a elegir porque ya perdiste. Porque me dice, qué bueno que hablas de Dios, qué bueno que me estás diciendo de Dios, porque ahorita decides o tu Dios o yo. No me pongas a elegir porque ya perdiste. Más tardé en decir esta frase que yo ya estaba en la calle. Dijeron, ah, sí, ¿prefieres a tu Dios? Pues órale, que tu Dios te dé. Y luego déjame sacar chamarras para mis hijos y déjame sacar mi bolsa, porque así en el instante me lanzaron a la calle. Y me dice eso y yo salgo, ¿no? Digo, déjame sacar nada más cosas para mis hijos. Me dijo, que tu Dios te dé. Elegiste a Dios. Todo lo que está aquí adentro a mí me costó. Es mío todo lo que está adentro. Elegiste a Dios, que tu Dios te dé de comer, que tu Dios te dé casa, que tu Dios te dé chamarra y que tu Dios te dé tu bolsa. Con mucho sarcasmo. Y salgo así hagan de cuenta como el pueblo de Israel. Sale de Egipto y lo empieza a perseguir el faraón. Y de frente está el mar. Yo no tenía nada ni a dónde ir. Tenía a mi hermano y fue lo único que pensé. Pues voy a casa de mi hermano, pero no llevaba absolutamente nada. Me quedé en el inter de donde yo vivía en ese momento, a mi hermano había un parquecito. Me quedé un rato en el parque llorando, desahogándome.
Mis hijos dicen que si nos quedamos toda la noche, ellos dicen que fue toda la noche, pero fue un rato nada más. Ellos, yo, como eran niños, se les hizo que pasamos toda la noche en el parque, pero no fue un rato que yo estuve ahí meditando, orando, llorando, pidiéndole dirección a Dios y diciendo, ¿qué pasa? O sea, yo creo en ti, yo te busco, yo te amo, yo te sirvo y ve dónde estoy, reclamándole prácticamente a Dios porque me estaba doliendo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero sabes una cosa, Dios abrió el mar. Dios abrió el mar y crucé en seco, así como el pueblo de Israel. Así. Lo único que yo tenía que en ese momento era un localito muy pequeñito que desde soltera lo tenía. Y Dios abre las cosas, de verdad te quiero decir, así como lo abrió, así como abrió el mar para el pueblo de Israel y cruzaron en seco, así crucé en seco, así. Dios me da de una manera sobrenatural, así cruzo el mar como cruzó ese pueblo. Me da un negocio que les digo, yo no tenía dinero, yo no llevaba dinero, pero de manera sobrenatural Dios abre las ventanas de los cielos y empieza un negocio, pero de verdad se los puedo decir, así como subo la cortina para empezar a trabajar, así se empezó de manera sobrenatural a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. A la vuelta de un año, Dios abrió también de manera sobrenatural y me pude comprar un departamento. O sea, Dios me levantó. Y yo te quiero decir que todo fue con un propósito para que yo no me vanagloriara, que por mi conocimiento, porque yo sabía, porque yo podía, porque a mí me enseñaron, mis papás eran muy trabajadores, eran emprendedores, siempre fueron muy buenos emprendedores, muy buenos comerciantes, y para que yo no me vanagloriara nunca, hoy lo entiendo. Dios me dejó sin nada para reconocer su señorío, su grandeza y su poder. Y que cuando tú pones la fe en Él, tu mirada en Él jamás va a avergonzar a los que en Él esperan. Yo esperé en Él y no me avergonzaron. Nunca fui avergonzada por esperar en Él. Porque les digo, de manera sobrenatural, Dios me ha levantado hasta el día de hoy. Han pasado ya muchos años, han pasado ya 20 años de lo que yo te estoy diciendo, pero en ese tiempo, o sea, fíjate, me da la oportunidad de llevar a mis hijos a escuelas particulares. Dios les suple todo, todo lo que el saltón y el revoltón nos habían robado, Dios nos lo devolvió. Y hoy, después de 20 años, estoy viendo promesas cumplidas claramente. Yo pensé que el domingo me daban la promesa y el miércoles ya estaba la promesa. Tuve que pasar un proceso. Dios tuvo que quitarme toda esa escoria, todo lo malo, todo lo que yo traía de ese Egipto, de mi familia de origen, que yo pensaba que estaba bien, que yo creía que era bien. Había muchas cosas buenas, pero otras no. Y Dios tenía que cambiar mi mentalidad totalmente a través de ese proceso, a través de ese desierto. Yo quiero decirte, si tú estás cruzando un desierto, persevera, porque Dios no te sacó de Egipto para hacerte mal. Dios te sacó de Egipto para llevarte a la tierra prometida. Y cuando yo les digo, salgo de esa casa, salgo frustrada, enojada, enojada, estaba muy enojada, la verdad. Era un dolor muy grande por cómo decía, yo entiendo que a mí me echen a la calle, yo entiendo que no quieran nada conmigo, yo lo entiendo, en ese momento lo entendía, pero mis hijos, ¿qué culpa tienen? O sea, dame permiso quedarme en lo que veo a dónde llevo a mis hijos y no, vámonos para la calle. Y sabes, eso me dolió tanto que yo me regreso, avanzo a mis hijos y me regreso. Yo le digo a mi esposo, ya nada más te digo una cosa, así seas ciego, manco o cojo, tú vas a glorificar a Cristo.
pero bien enojada, ¿verdad? Con mucho dolor. Más que enojo, era dolor. Era el dolor de ver a mis hijos en esa situación. Y ahora, 20 años después, bueno, 15 años después, regresa mi esposo en una situación muy inconveniente, muy mal. Lo que sí te quiero decir que al final de sus días, mis hijos lo cuidaron, mis hijos estuvieron con él, mis hijos lo trajeron. Yo le doy gracias a Dios porque Dios cuidó el corazón de mis hijos y no hubo resentimiento para él. Ellos lo trajeron y dijeron que lo iban a cuidar, pero finalmente terminé cuidándolo yo. Y también quiero decir que Dios tiene un propósito perfecto, porque el tiempo que Él regresó a restituir el corazón de mis hijos, a sanar el corazón de mis hijos, a amarlos como nunca antes lo había hecho. Uno de mis hijos llora mucho a veces porque dice, cuando yo tuve el papá que necesité, partió. Y quiero decirte que mi esposo murió ciego, manco y cojo, glorificando a Cristo. Se arrepintió, le entregó su vida a Cristo y partió con el Señor. Y aún después de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, aún Dios me da la oportunidad de estar pensionada. Y quiero decirte que cuando mi esposo estaba enfermo, lo estuvimos dializando aproximadamente 2 años antes de que partiera con el Señor. Y todas las noches era una terapia de 9 horas diarias. Entonces, muchas veces cuando yo lo conectaba, me decía muchas gracias, gracias por perdonarme, gracias por enseñarme a Cristo, gracias por mostrarme el amor de Cristo. Y yo le decía, a mí no me des las gracias, porque Cristo cambió mi vida. Si Cristo no me hubiera cambiado mi vida, no hubiera modado mi corazón, yo no podría cuidarte de la manera que lo hago. No podría atenderte de la manera que lo hago. El único que cambia todo eso es Cristo. Y él lloraba y yo lo miraba como un niño. Él murió siendo como un niño. Y recuerdo la palabra como ese, que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y entonces yo lo cuidaba y yo reconocía la grandeza de Dios, porque no había dolor en mi corazón, no había resentimiento, no había coraje. Dios había sanado todas esas heridas que yo lo veía como un ser humano, igual que Cristo. Yo incluso lo veía sufrir y yo le decía, Dios, perdónalo. A mí ya se me olvidó. Y a lo mejor no se me olvidó, pero ya no había dolor. Ya no había dolor, yo lo podía ver y no había dolor en mi corazón porque perdoné. Entendí el poder del perdón. Yo perdoné a mi esposo cuando él no vivía conmigo, mucho antes de que él regresara. Así que cuando yo lo tuve de frente, pude atenderlo y pude cuidarlo. Y sí murió ciego, manco y cojo, glorificando a Cristo, amando a Cristo y buscando a Cristo con todo su corazón. Dios restaura y vino a restituir mi familia. Y hoy te puedo decir, ese infierno que viví antes del proceso y antes de conocer a Cristo, mi casa parecía un pedazo de infierno, donde no había paz, donde no había armonía, donde nada estaba bien. Hoy te puedo decir que mi casa es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Hoy puedo ver la gloria de Dios cada día. Puedo ver su provisión, puedo ver su amor, puedo ver que rebasa mis sueños. Yo un día soñé con un negocio, hoy Dios me atrae una empresa, no solo un negocio, una empresa. Dios ha restituido absolutamente todo. ¿Cuánto tiempo tuve que salir a trabajar para darles de comer a mis hijos y descuidar ese tiempo con ellos? Y sabes, hoy Dios ha restituido eso y todos los días desayuno junto con mis hijos. Dios me da ese tiempo, aún restituyendo todo eso. Él restituye todo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si Dios ha hecho cosas conmigo, lo puede hacer contigo si tú quieres.
que Dios les guarde y dense la oportunidad de conocer a Cristo, el autor y consumador de la fe. Él nunca falla. Y si gustas que platiquemos en algún momento, si necesitas algo en lo que yo te pueda apoyar, te doy mi número de WhatsApp, me mandas un mensajito y con mucho gusto estoy para servirte. Mi número es 729-358-7966. Gracias. Qué hermoso es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Gracias, Guille. Gracias por quedarse hasta el final, hermosa audiencia. Y bueno, nos vemos en el siguiente testimonio. Ya sabes, si te gustó, dale me gusta, comparte, suscríbete para que te llegue la notificación cada que tengamos un testimonio nuevo. Y bueno, oramos en Cristo Jesús para que tu fe sea levantada y sigamos proclamando las maravillas de nuestro hermoso Dios. Hasta la próxima. Bye.